Pasamos a ver a la tercera y última teoría, ácidos y bases. Esta vez, la teoría de Gilbert Newton Lewis, 1923. Acá tenemos la imagen de él, también trabajando en su laboratorio. Si tú recuerdas Lewis nos hace recordar la llamada notación de Lewis, ¿no? Épocas en la cual de repente tú has revisado lo que es teoría de enlace químico, ¿no? Electrón de valencia, notación de Lewis, enlace covalente, iónico. Bueno, te comentaré de que el aporte en esta teoría, ácidos y bases de Lewis, tiene que ver con los electrones. Entonces, vamos a ver quién es un ácido y quién es una base según Lewis. Especie química capaz de aceptar pares de electrones o ceder pares de electrones. Vamos a ver cómo los clasifica. El que es capaz de aceptar par de electrones se le llama ácido. Entonces, ¿qué es un ácido? Es toda especie química que es capaz de aceptar par de electrones. Por lo tanto, la base será aquella especie química capaz de ceder electrones. Ojo que esta teoría rompe el esquema anterior, porque los esquemas anteriores no hablaban para nada de electrones. Entonces, la teoría de Lewis nos habla de la presencia de los electrones que pueden ser cedidos por la base o aceptados por los ácidos. Veamos una pequeña reacción. Acá tenemos el trifluoruro de boro y acá tenemos el amoníaco. Ya sabemos que el amoníaco es una base cuando está frente al agua, ¿no? Eso propuesta por Bronten-Lowry. Pero si yo pregunto a Bronten-Lowry qué cosa será el trifluoruro de boro, la respuesta está un poco difícil, ¿no? Porque tiene que ver con hidrógeno. Mira, acá no hay hidrógenos. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, la teoría de Lewis es más amplia. Absorbe ambas teorías, tanto la teoría de Arrhenius como de Bronten-Lowry. Lo clásico en estas reacciones de neutralización es la formación de un producto. A este producto se le llama aducto. ¿Por qué aducto? Porque la reacción se llama adición y él es un producto. Él es el producto de la adición. De ahí se le llama el nombre de aducto. Para yo saber quién es ácido y base, tenemos que analizar la estructura de Lewis de cada una de estas moléculas. Por ejemplo, acá tenemos la estructura del trifluoruro de boro. El boro es un átomo central que no tiene octeto, ¿no? Como usted puede comprobar, aquí hay un orbital vacío, ¿no? Hay un orbital vacío. El boro no tiene octeto, mira, tiene solamente 6 electrones. A diferencia del nitrógeno, que en el amoníaco, el nitrógeno tiene un par libre, un par que no lo ha compartido con nadie. Entonces, si esta molécula se acerca a esta otra, esta zona positiva va a exigirle que esta negativa ingrese aquí. Si esta parte negativa ingrese, es como si esta parte negativa se estuviese cediendo. Y él lo acepta. Si él lo acepta, ¿él qué sería? Un ácido. Y si él lo cede, una base. A ver, observa qué cosa le pasa a esta molécula. Un poquito inquieta. Y la otra dice, igualito yo también. Me traigo contigo y ¡plup! Se juntaron. Como te das cuenta, las moléculas se han unido. En otras palabras, hay una unión, un enlace dativo, un enlace coordinado, ¿no? Pero lo importante aquí es de que estamos comprobando que el amoníaco está dando su par de electrones a al trifluoruro, que es el ácido que lo estaría aceptando. Concluimos entonces que el amoníaco es una base porque está cediendo par de electrones y el trifluoruro de boro es un ácido porque lo está aceptando. De aquí vamos a pasar a generalizar y a decir quiénes son ácidos y quiénes son bases. Pero antes un pequeño comentario. Para que sea ácido, tiene que aceptar electrones. Generalmente los cuerpos ácidos, para aceptarlo, deben tener orbital vacío. Y las bases, para cederlo, presentan electrones no compartidos. De esta manera vamos a generalizar y pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Quiénes son ácidos y quiénes son bases según la teoría de Lewis?
Ahí va. Ácidos. Los ácidos vienen a ser los cationes. ¿Por qué los cationes? Porque son especies químicas que tienen orbital vacío, por lo general. Pueden aceptar electrones. También vamos a hablar de aquellos ácidos que son en potencia ácidos. Estamos hablando de los anhidridos. Si tú recuerdas, anhidrido más agua te da ácido. Entonces acá tenemos a dos ejemplos de anhidridos que son ácidos de Lewis. Y también aquellas moléculas que presenten, como te dije, orbitales vacíos en su átomo central. Bien, esta lista es la lista de los ácidos según la teoría de Lewis. A nivel de base, tenemos los aniones, tenemos los óxidos básicos y tenemos las moléculas que presenten orbitales sin compartir. Entonces, esto que tú ves acá tiene que ver con un resumen para que tú sepas reconocer ácidos y reconocer bases. Con esto estamos cerrando la teoría ácidos y bases con el aporte de Lewis. No antes recordarte de que Lewis es más amplio, ¿no? Si para Arrhenius el ácido clorhídrico es un ácido, ese mismo ácido lo es para Lewis. De igual manera, si el amoníaco es una base para Brøntain-Lowry, para Lewis también sigue siendo base. Eso no debes olvidarte. Muy bien, vamos a pasar a la última parte de esta clase. Corresponde al estudio de los ácidos y de las bases fuertes. En la sesión siguiente vas a ver tú el tema de ácidos y bases débiles. ¿Ya? Es un tema también muy interesante. Bueno, esta imagen prácticamente tú la habrás visto en algunas industrias, ¿no? En algunos lugares donde hay insumos químicos. Bueno, esto es una llamada de atención, es una alerta. Te está diciendo de que ten cuidado de que hay presencia de ácido. Los ácidos te pueden provocar heridas fuertes, fuertes quemaduras. Estamos hablando de los fuertes, ¿ya? Esta imagen, por ejemplo, estamos hablando de varias sustancias, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, que son ácidos que a veces hay lugares donde hay mucha industria, donde hay acumulación de ácido y cuando precipita el ácido llega a la tierra. Es una zona altamente corrosiva, esto se llama lluvia ácida, se le conoce, ¿no? Y en la lluvia ácida participan ácidos que son bastante fuertes. Muy bien. Esta imagen también es una imagen muy preocupante, ¿no? No sé si usted logra ver aquí una pequeña calaverita, ¿no? A veces hay derrame de ácidos, ¿no? A veces nos derrama un bidón, se rompió y se cae ácido, ¿no? Entonces, ¿cómo paliar eso, no? Sabemos que el ácido es corrosivo, es bien peligroso. Una manera sería echarle base, ¿no? Un hidróxido, pero si no hay a la mano, le pueden echar de repente un poco de acerrín, ¿no? Un poco de madera, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado porque son compuestos orgánicos que pueden espontáneamente quemarse, puede provocarse un incendio. Cuando el ácido está muy concentrado, tiene una concentración superior a 45%, es altamente concentrado, se puede prender todo. Y lo peor es que se va a liberar gases que van a prácticamente contaminar a la persona que se encuentra ahí. ¿Ya? Ahora, no todo van a ser ácidos, también hay bases. Esta imagen es un poco preocupante. Observa qué le pasó al dedo, miren, hay un hueco acá. Lo que ha ocurrido es que la persona se ha quemado con soda cáustica. El culpable es este señor. El hidróxido de sodio lo quemó. Por eso en el experimento que yo hice estaba con el cuidado de no tocarlo, porque te puede quemar. Si hubiera una herida abierta, esto te lo abre más. ¿Ya? Entonces, ten mucho cuidado. Bueno, esta clase tiene que ver con los ácidos y bases fuertes. Se le llama fuerte debido a que tienen ciertos criterios, ciertos requisitos. Uno de ellos, que son peligrosos, que son tóxicos, no son ingeribles por el cuerpo humano, no podemos tomar ninguna de estas cosas. Y son peligrosos porque descomponen, disuelven, y eso lo vamos a ver en las propiedades. ¿Por qué fuertes? Observemos el siguiente esquema. Un vasito con un poco de agua y vamos a dejar que ingrese el cloruro de hidrógeno, que es un gas, ¿ya?
Y este gas va a ingresar y va a disolverse. Pero lo que está ingresando van a ser moléculas, hidrógeno con cloro. Una vez que han ingresado, como tú lo puedes observar, acá están los dos, el agua se va a encargar de romper los enlaces. A ese proceso se llama disociación, o en este caso particular se llama la ionización. Esto ha pasado. Las moléculas que han ingresado se están partiendo en dos. Recuerda que según Arrhenius, él es un ácido, ¿sí o no? Ionización total significa que todas las moléculas que están dentro, toditas se van a partir en dos. ¿Cómo quedará al final? Al final quedará así, ¿no? Puros cloruros y puros cationes hidrógeno. Entonces, este vasito se llenó de iones, cosa que antes no había mucho. Ahora vamos a ver lo bueno de tener a un electrolito fuerte. Lo bueno tiene que ver con la parte eléctrica. Vamos a ver a continuación un sistema eléctrico. Miren, acá tenemos dos barritas, acá tenemos un interruptor que está abierto, acá tenemos un foquito, ¿está correcto? Y acá tenemos una pila. Si nosotros cerramos contacto, vamos a ver que el sistema se vuelve cerrado y el foquito se va a encender. Si se enciende, significa que el ácido conduce la corriente eléctrica. A ver, observa lo que pasa. Vamos a cerrar esto de aquí, ¿ya? ¿Te das cuenta? Pasa corriente. Entonces, este sistema está generando corriente eléctrica. Se llama corriente iónica, ¿ya? Entonces, lo bueno de los electrolitos fuertes es de que conducen la corriente eléctrica. Es una característica de ellos. Ahora, voy a explicarte qué significa ionización total. A ver, vamos a leer acá. Ionización total implica que todas las moléculas del cloruro de hidrógeno han experimentado ruptura de enlace heterolítico. ¿Qué significa eso? Que se han formado cationes y aniones. Segundo punto, se le llama electrolito fuerte porque es buen conductor de la corriente, ¿no? Son las pequeñas conclusiones de este pequeño experimento, digamos, virtual. A continuación vamos a pasar a las propiedades. Propiedades de los ácidos y las bases. Primera propiedad, son muy corrosivos, peligrosos. Sus disoluciones son generalmente muy exotérmicas, liberan calor. Cada vez que se va disolviendo en el agua se van liberando calor. Son electrolitos fuertes, conducen muy bien la corriente eléctrica. Y sus disoluciones son irreversibles, significa que va solamente en una dirección. ¿Por qué? Porque si el ácido que se encuentra aquí es fuerte, la base conjugada es débil. Al ser débil, ya no hace que la reacción sea reversible. Esto ocurre únicamente para soluciones diluidas, ¿ya? Para diluidas, los procesos son irreversibles. Ahora hay una pequeña pregunta que te hago acá. ¿Qué implica que la concentración del ácido sea 0.1 molar? Tú tienes un vasito y ahí el ácido clorhídrico es 0.1 molar. ¿Qué implica esto? Observemos este pequeño esquemita. El ácido clorhídrico se descompone formando protón más cloruro. Inicialmente teníamos 0.1. ¿Está correcto? Pero no teníamos nada de hidrógeno ni de cloruro. O en otras palabras, teníamos 0. Como es un electrolito fuerte que se ioniza al 100%, significa que todas las moléculas se van a disociar, se van a ionizar. El 100%. En otras palabras, toditas se van a agotar. Como la relación es de 1 a 1, significa que de él se forma 0,1 y de él también 0,1. Entonces, al final, ¿qué me quedará? No me quedará nada, mira, ninguna molécula prácticamente. Lo que me están quedando son puros iones. En otras palabras, el significado de esto implica que en tu vasito solamente vas a encontrar cationes y aniones. Visto de otra manera, lo veremos así. A ver, acá tenemos justamente las moléculas, acá tenemos la molaridad, pero luego ocurre esto. La concentración del HCl va a ser 0. De 0.1 se reduce a 0. Y
la cantidad de ion H y ion cloruro estaría incrementando de 0.1. Eso es lo que significa que sea un electrolito fuerte. Bien, vamos a pasar a continuación quiénes son ácidos fuertes y quiénes son bases fuertes, y con esto estamos cerrando la sesión. Ácidos fuertes. En realidad son solamente 6 ácidos fuertes. Son ácidos que se van a ionizar al 100%. Acá tengo a la lista de los 6, el perclórico, el iohídrico, bromhídrico, clorhídrico, sulfúrico y nítrico. Son los 6 ácidos fuertes. Y si les ha puesto hacia arriba, para entender de que el que está más arriba es el más fuerte de aquel que está más abajo. Estos ácidos se van a ionizar al 100%, generan cationes, hidrógeno, y aquí tenemos los aniones. ¿Qué serían las bases conjugadas? Si tú recuerdas, los ácidos tienen bases conjugadas. Acá hay una pequeña observación, no sé si te das cuenta tú. Él tiene 2, pero acá solamente he puesto 1, ¿no? Es la primera ionización. En realidad él se va a ionizar por etapas, ¿ya? Esta jerarquía, de abajo hacia arriba, responde a que este ácido es más fuerte que este otro. Pero eso es no frente al agua, sino frente de un solvente diferenciador, como el ácido acético. Frente al agua, cada uno de los 6 se ioniza al 100%. Esta lista te recomiendo que te la aprendas, porque cuando se vea electrólisis vas a recordarlos a ellos, ¿ya? Importante. A mayor fuerza ácida, menor basicidad de su conjugado. Acá tenemos ácidos. Hacia arriba aumenta la fuerza ácida, pero hacia abajo aumenta la fuerza básica. ¿Qué significa esto? De que el cloruro frente al yoduro es más básico. La fuerza básica de él le gana a él. Así como el ácido iohídrico es más fuerte que el ácido clorhídrico en fuerza ácida, porque aumenta hacia arriba. Aquí la basicidad aumenta hacia abajo. Y esta relación también tenla presente. Bien. Una vez que terminemos con los ácidos, pasamos a las bases. ¿Quiénes son las bases fuertes? Básicamente son los elementos alcalinos de grupo 1 y grupo 2, ¿no? Acá tenemos al hidroxisodio, potasio, calcio, estroncio, bario, ¿no? Esta lista, que no está en función a jerarquías, son la lista de las bases fuertes. Estos serían los ácidos conjugados débiles, ¿no? Que también es bueno tenerlo presente. Y terminamos la sesión con una pequeña aplicación. A ver, la concentración del hidróxido de calcio vale 0.03 molar. ¿Cuánto será la concentración de los iones hidróxido presentes en este vasito? El hidróxido de calcio es una base. Según Arrhenius, se liberan 2 OH más el calcio. Es una base fuerte. Si inicialmente tenías tú 0.03, que es el dato del problema, al inicio no tiene nada de iones. Pero como es fuerte, se ioniza al 100%. En otras palabras, todo esto se va a consumir. Como la relación es de 1 a 2, significa que se formará el doble. O sea, quedaría al final así. Claro, la relación es de 1 a 2. Si aquí es 0.03, aquí es 0.06. ¿Por qué aquí es 0.03? Porque la relación es de 1 a 1. Entonces, yendo a la conclusión, la respuesta sería 0.06, ¿no? Sería la conclusión a esta pequeña aplicación. Bien, hemos terminado esta sesión de clases. Pasaríamos a continuación a ver la resolución de la práctica dirigida. Primera pregunta. La primera pregunta nos indican cuáles son las proposiciones incorrectas, ¿no? Nos dan 4 enunciados. El primero dice lo siguiente: los ácidos aumentan la concentración de los iones hidrógeno en su solución acuosa.
El término solución acuosa, si tú recuerdas, nos hace recordar a la teoría de Svan-Arrhenius, ¿no? Esa teoría nos hablaba de que la sustancia es ácida si es que en el agua disuelta se ioniza liberando protones, ¿no? O sea, el hidrógeno con carga positiva. Bueno, si tú recuerdas, sería el enunciado verdadero, ¿no? Vamos a explicar por qué, un pequeño repasito. Acá tenemos un gas. Este gas se conoce como bromuro de hidrógeno, ¿ya? Entonces, si es un gas, vamos a suponer que acá lo tenemos, ¿no? Un gas, el bromuro de hidrógeno, ¿ya? O sea que está constituido por un conjunto de moléculas, ¿no? Que forman una masa gaseosa. Lógicamente que para que comprobemos que él es un ácido tenemos que disolverlo en el agua, ¿no? Recordemos que esta pregunta, si bien es cierto, no menciona qué teoría es, pero el hecho que diga agua podemos asociarlo con Arrhenius, ¿no? Entonces, si el agua es disolvente, esta sustancia con un tubito y bajo una presión va a ingresar y se va a disolver en el agua. Entonces vamos a tenerlo acá. Ok. Estaría el HBr en el agua disuelto, ¿no? Cuando él ingresa, lógicamente que las moléculas de agua van a comenzar a rodearlo, debido a que esta es una molécula polar. Y como el agua es polar, si recuerdas en el tema de soluciones, hay una atracción que se llama solvatación. Esta solvatación va a ser una solvatación iónica, porque el agua va a debilitar el enlace que une al hidrógeno con el bromo, lo va a romper, ¿ya? Y va a llegar a ionizarlo. Te estoy más o menos explicando la secuencia de pasos para que se entienda mejor. Una vez que el agua ingresa, rompe el enlace. Acá tenemos al hidrógeno, que ya perdió su electrón, y el bromo, que era su pareja, ¿no?, original, que era el que estaba contento porque tenía su octeto electrónico, al ser disociado por el agua prácticamente, el bromo le quita su electrón al hidrógeno y el bromo queda estable con su octeto, se le llama bromuro. Pero el agua, recuerda, el agua solvata, solvatación iónica se dice, ¿sí? Y acá lo tenemos en medio acuoso. ¿Está correcto? El hecho que tú veas o compruebes, ¿no?, porque ver es un poco difícil, compruebes que este protón está presente, te da a entender de que esta mezcla es una solución. ¿Pero de qué tipo? Una solución ácida, ¿verdad? Entonces, es verdadero porque el ácido en medio acuoso promueve la formación de protones. Podríamos aquí esquematizarlo como lo hemos dicho en teoría. El agua al disolverlo ioniza a este cuerpo de esta manera, ¿no? Entonces sería un poco la explicación que justifica que es verdadero, ¿sí? La segunda dice: los ácidos y las bases interactúan con los indicadores colorimétricos, provocando su viraje. ¿Qué significa eso? Recordemos que es un indicador. Un indicador es una sustancia ácida o una sustancia básica débil, ¿no? Es una sustancia generalmente un compuesto orgánico que es bastante sensible a la presencia de un ácido o de una base que tenga mayor fuerza que él. Y eso hace que ocurra un mecanismo, ¿no?, de intercambio de protones. Este mecanismo, según la teoría de Bronte-Lowry, viene a ser una reacción de protólisis. Y esta reacción de protólisis provoca que se formen sustancias nuevas que se llaman conjugados. Los conjugados serían para nosotros los productos, ya que es una reacción. Y recuerda tú que una forma de conocer que hay una reacción química es mediante el cambio de color, ¿no? Entonces, y el cambio de color se llama viraje. Bueno, para el caso de los indicadores colorimétricos, ¿no?, porque hay diversos tipos de indicador,
¿no? Te van a indicar si estás ante un ácido o una base. Colorimétrico es que te va a ayudar mediante visual, ¿no? O sea, cambio de color. Vamos a utilizar dos nada más, el tornasol y la fenolftaleína, que a nivel de laboratorio son los más comunes, ¿ya? Entonces tenemos aquí el siguiente esquema. Vamos a ver por acá. Aquí tenemos dos vasos, ¿no? Pareciera que son 4, pero son 2 en realidad. Y hemos hecho un corte imaginario a un vaso por la mitad, al otro vaso por la mitad, un corte imaginario. El primer vasito contiene una solución ácida, ¿no? Como te das cuenta, la presencia del protón nos da a entender de que es un medio ácido. Y en el segundo es una solución básica, ¿no? Grupos hidróxido, grupos OH. En esta zona izquierda, por así llamarla, vamos a dejar el papelito de tornasol, que es un indicador colorimétrico. Todo es azul, tiene impregnado una sustancia química que tiene un color azul para nosotros, ¿no? En cambio, en el lado derecho vamos a usar también un tornasol, pero en este caso es de color rojo, ya de color rojo. De la misma manera vamos a utilizar gotitas de fenolftaleína, que es un líquido, ¿no? Incoloro como el agua. Y vamos a echarlo tanto en medio ácido como en medio básico, al igual que los tornasoles, para que notemos la diferencia. A ver, para eso vamos a apoyarnos, ¿no? De los colores, ¿no? Vamos a utilizar el azul y el rojo. Si es un tornasol azul, significa de que esta parte que no hace contacto con el agua, porque recuerda que estamos haciendo, en este caso, en medio acuoso. Si tú dejas un papel de tornasol azul que haga contacto con un medio ácido, si tú recuerdas la teoría, el tornasol va a cambiar de color, ¿sí o no? En medio ácido el tornasol se torna rojo, que significa que esta parte que hace contacto con el líquido va a cambiar de color y se pone rojo. Si cambia a rojo, te está afirmando ese indicador que tú te encuentras en medio ácido. Sin embargo, ¿qué sucede si tú utilizas un tornasol de color, en este caso rojo, ¿no? Un tornasol rojo. Si es un tornasol rojo, el tornasol rojo, pregunto yo, ¿cambiará o no cambiará de color? Mira, si es un tornasol rojo, significa que el tornasol rojo, cuando haga contacto con una solución ácida, es como vamos a suponer ya, por un ratito, de que este tornasol lo saco porque me equivoqué, ¿no? De repente me confundí de vasito, pero digamos que lo trajemos para acá. Si yo dejara este tornasol rojo y lo introduzco en un medio ácido, pregunta, ¿cambia o no cambia de color? La respuesta es no cambia. El color se sigue manteniendo en rojo. Sin embargo, si tú lo retiras de aquí, lo enjuagas con un poco de agua en todo caso, y lo vuelves a poner aquí, te vas a dar cuenta que la parte que hace contacto con el medio básico sí cambia de color. En este caso va a cambiar a color azul. Interesante, ¿no? Te das cuenta que es muy importante el uso de este indicador para que tú puedas predecir que estás frente a una solución ácida o a una solución de tipo básica, ¿ya? Entonces los indicadores colorimétricos lo venden de dos colores, papelitos azules y papelitos rojos. Cuando cambian de color a rojo, medio ácido. Si cambia de rojo a azul, medio básico, ¿ya? Entonces, por ahí estamos viendo un cambio de color que me va a ayudar a mí a predecir que estoy ante un ácido o ante una base. Pasemos a la fenolftaleína. La fenolftaleína es un líquido incoloro, ¿está correcto? Si estas gotitas hacen contacto con un medio ácido,
Entonces la gotita simplemente se mezcla con el ácido, ¿no? Y quedó por ahí, como te das cuenta tú. Pero no notas ningún cambio de color. O sea, es como si hubiese caído un poco más de líquido, ¿no? El ácido es un líquido incoloro, ¿no? Por lo general, los ácidos son generalmente incoloros. Entonces, no vamos a notar cambio. En otras palabras, decimos que simplemente esto es incoloro. Entonces, como nos dices, podríamos decir que no me ayuda este indicador, ¿no? Es un indicador que pareciera que no me ayuda en nada. Sin embargo, si el cambio de color es a un tipo de rojo que se le conoce como rojo grosella, es un tipo de color. En realidad no tengo tizas de ese color para ayudarte, pero estoy tratando de más o menos hacer una mezclita de colores, ¿no? Para que más o menos te ayudes. La tonalidad que prevalece es la roja, ¿no? Pero se le llama rojo grosella en todo caso. Si tú notas un cambio de color a rojo, vamos a decir así para no estar buscando ese rojo grosella, inmediatamente vas a decir que te encuentras en un medio básico. Interesante, ¿no? Un líquido incoloro que apenas hace contacto y plum, cambia de color rojito. Entonces, de esa manera la fenolftaleína nos ayuda a predecir soluciones de tipo básica. En laboratorio te comento que la fenolftaleína es muy utilizada para predecir basicidades, ¿no? Soluciones de tipo básica. La próxima semana se va a ver un tema que es complemento a esto, que se llama el estudio de los electrolitos débiles, ¿no? Vamos a hablar de la constante de acidez, constante de basicidad, vamos a medir el pH y el pOH, ¿ya? Y para eso se trabaja con soluciones bastante diluidas, en la cual el rango de pH nos va a ayudar en el caso de la fenolftaleína a decir que la fenolftaleína es idónea para medios básicos, ¿no? Eso ya corresponde, repito, a otra clase. ¿Qué más comentarte? De que efectivamente los indicadores han experimentado cambio de color. Ese cambio de color se denomina viraje, ¿ya? Se denomina viraje. Bien, dando respuesta a la alternativa 2 que decía los ácidos y las bases al interactuar con los indicadores colorimétricos provocan su viraje, sería enunciado verdadero, ¿ya? Primera y segunda verdadera. Vámonos a la tercera. Dice, las sustancias que liberan iones hidróxido actuarán como bases. Bien. Quizás tú dirás, por eso tengo 3 teorías que hemos visto en la clase: Arrhenius, Bronten-Lowry y Lewis. Analizando las 3, recuerdo que aquella que mencionaba que libera iones hidróxido fue Arrhenius. Lewis no lo decía, tampoco lo decía Bronten-Lowry. Entonces tengo duda en responderle si es verdadero o falso, porque debe de ser precisa la pregunta, ¿no? De repente para ir trasplanteando todo eso. Bueno, pero vamos a ponernos en el caso siguiente. Digamos que pone falso, ¿ya? A ver, ponle falso. Ahora de nuevo léelo. Las sustancias que liberan iones hidróxido actúan como base. Falso, vas a poner tú. Pero, ¿y qué es del hidróxido de sodio? ¿Qué es del hidróxido de potasio? Son sustancias que en el agua liberan OH. Si tú pones falso, estás negando que ellos sean bases, ¿te das cuenta? Entonces, esta pregunta no es una pregunta absoluta. Si bien es cierto, va dirigida a un grupo, pero por ese lado es considerado verdadero, ¿ya? Entonces, el ítem 3 es verdadero. Y voy a sustentarlo atendiendo a la teoría del señor Arrhenius. También tienes que recordar de que todo ácido y toda base de Arrhenius es ácido y base de Bronten-Lowry, ¿recuerdas? Y todo ácido y base de Bronten-Lowry es ácido y base de ¿quién? De Lewis, ¿no? Por lo tanto, también esa parte que hemos visto en teoría tenemos que recordar. Perdón. Bueno, acá tenemos
el hidróxido de sodio, que es un sólido. Si quieres comprarlo, lo venden en ferretería, no está puro, pero al menos lo puedes conseguir. Sirve para desatar cañería, no te olvides. Es una base. Este sólido, cuando se mezcla con el agua, se va a disolver. ¿Ya? Esa disolución libera calor, no te olvides. Es una disolución exotérmica. Se forma la clásica soda cáustica. Y esta soda cáustica, el agua disocia en este caso, rompe los enlaces sodio con el OH y lo separa de esta parejita así. ¿Ya? El hecho de que se produzca iones OH te está afirmando que la sustancia original es de tipo básico. Por eso el enunciado 3 sería enunciado verdadero. Los iones hidróxidos son liberados, por lo tanto la sustancia que analizamos es una sustancia básica. Entonces este enunciado, como te dije, también es verdadero. Y finalmente la 4. La 4 dice: la neutralización es una reacción típica de ellos. Correcto, ¿no? Tú sabes que en la introducción comentábamos de la importancia de los ácidos y las bases. Una importancia es que nosotros conozcamos que son sustancias químicas que en contacto se van a aniquilar mutuamente, ¿no? O sea, en contacto ellos van a interactuar, van a reaccionar. Si tú tienes solamente ácido, ya sabes que los ácidos son corrosivos, ¿no? Al igual que algunas bases que también lo son muy peligrosos. Entonces, ¿cómo minimizar eso? Mediante su enemigo, que es la base, y viceversa, ¿ya? Generalmente, cuando ocurre una reacción de neutralización, el ácido es atacado por la base o la base es atacado por el ácido. Y de esta reacción química se obtiene la sal, que es producto de estas combinaciones, más el agua como otro producto. Al final, si no hubiera reactivo en exceso, o sea, si la cantidad de equivalente gramo de los ácidos y la base sean iguales, tú vas a tener en tu vasito únicamente sal con agua. Y sal con agua es agua salada. El agua salada es una solución. Por lo tanto, esta solución tú lo llamarías una solución neutra de repente, ¿no? Pero también hay que ver que puede ser una solución ácida o básica, que corresponde ya a un proceso más adelante que conocerás tú, que se denomina la hidrólisis, ¿no? Que es un tema que no se ha explicado o no es motivo de la sesión de hoy. Pero en general te comento de que cada vez que hay una reacción química se obtiene sal con agua, es una mezcla. Ahora, si hubiera un exceso de uno de los dos, el exceso contribuye a la acidez o a la basicidad, ¿ya? Pero la pregunta es bastante directa, ¿no? ¿Es una reacción típica? Sí, es una reacción típica. Verdadero. Muy bien. Entonces, en este problema, la pregunta era: indique la proposición o proposiciones que son incorrectas. Si te das cuenta, toditas son correctas. Mirando las claves, la única que cumple la B. Dice ninguna. Entonces la clave es la B de bueno. Problema 2. Este problema tiene que ver con la teoría de Svan-Arrhenius. Nos piden marque la secuencia de verdad o falsedad. La primera pregunta: el carácter ácido o básico de una sustancia se analiza según libere iones H positivo u OH negativo en solución acuosa. Bueno, pequeño recordando. Esto simboliza a un ácido según la teoría de Arrhenius. Y esto simboliza a una sustancia básica según la teoría de Arrhenius. El ácido es aquel que en el agua disuelto, se ioniza liberando protones. Claro, si acá es un protón, acá él es un anión en todo caso, ¿no? Y base es aquella que libera iones hidróxido. Entonces, según la teoría de Arrhenius, sería enunciado verdadero, ¿no? Porque justamente, dependiendo de lo que se libera,
se clasifica como ácido o como base. Segunda, todo ácido debe poseer iones hidróxido en su estructura. Bueno, atendiendo a la teoría de Arrhenius, base es aquel que en el agua disuelto libera iones OH. Y ácido es aquel que en el agua disuelto libera iones H positivo. Pero aquí parece que hay una contradicción, ¿no? Si tú lo lees bien, dice, todo ácido debe poseer iones OH en su estructura. No, eso no es correcto. Al contrario, debería decir, toda base debería ser, ¿no? Porque si la base libera iones OH, debe de poseerlo, no el ácido. Entonces, por ese enunciado sería falso. Y acá dice, ¿no? Todo ácido debe poseer iones H positivo o hidrógenos en todo caso, ¿no? Debe poseer hidrógenos en su estructura y debe ionizarse para que lo libere, y al liberarlo queda como H positivo, ¿ya? Pero el enunciado es concreto, eso es falso. El enunciado 3. Teórica y experimentalmente se comprueba que en medio acuoso el carácter básico del amoníaco. Bueno, dentro de la teoría, según Arrhenius, una base es aquella sustancia que en el agua se disocia o promueve la formación de grupos OH. Pero si yo analizo la fórmula del amoníaco, que es el NH3, no tiene ese grupo OH. Entonces, teóricamente, no podría afirmar que es una base, ¿no? Según la teoría de Arrhenius. Ahora, acá menciona otra cosa, dice, y experimentalmente. Esto significa que este gas, porque el amoníaco es un gas, te comento, cuando se disuelve en el agua, debe de liberar OH, pero no lo tiene. Sin embargo, se comprueba, ojo, se comprueba que cuando el amoníaco está en el agua disuelto, por ejemplo, el sabor no es agrio. Y eso significa que el sabor le corresponde al de una base, ¿ya? Entonces, el amoníaco experimentalmente, al disolverse en el agua, promueve la formación de los iones hidróxido, ¿ya? Eso lo tienes que recordar en teoría. Según la teoría de Arrhenius, no es posible demostrar su basicidad entonces, ¿ya? Pero acá me están diciendo que teórica experimentalmente el amoníaco tiene carácter básico, pero estamos en teoría de Arrhenius, falso. Ese enunciado no es correcto, ¿ya? También se podría decir que esta parte es una limitación a la teoría de Arrhenius, ¿no? Por eso la teoría de Arrhenius fue más adelante superada por la teoría de los científicos Bronsted y Lowry, ¿no? Enunciado 4. El ácido sulfúrico es un ácido diprótico. Dos, prótico, protón. El ácido sulfúrico, como tú recordarás, es un ácido fuerte, ¿no? Es un ácido que en el agua se ioniza al 100%. Este ácido va a liberarnos dos iones y un anión llamado el sulfato. Como nos libera dos protones, se le llamará el ácido diprótico. Por esa razón, el enunciado es verdadero. ¿Ok? Un pequeño complemento quiero comentarte de que ese proceso por el cual el ácido libera dos protones no es así automático, ¿no? O sea, no implica de que la molécula está ahí y el agua viene por acá, corta un hidrógeno, corta otro hidrógeno y salen los dos hidrógenos simultáneamente. La teoría indica de que esto ocurre por procesos, que son dos etapas. Dicho proceso de ionización se lleva a cabo en dos etapas. En la primera, el ácido sulfúrico
libera un primer protón. Y acá queda el famoso bisulfato. En una segunda etapa, el bisulfato libera el otro protón. Y esto se convierte en anión sulfato. El primero es un proceso irreversible, 100% de ionización del ácido sulfúrico, pero el segundo es reversible. Te estoy comentando esto porque la semana que viene vamos a hablar del tema de ácidos y bases débiles, y cuando son débiles vas a ver equilibrio, ¿ya? Solo como un pequeño complemento. Si tú sumas, entonces esto se cancela con esto, ¿verdad? Y te quedaría esto como reactante, esto como producto, y 1 más 1, 2 protones, ¿no? Como producto, ¿no? O sea, es una manera de complementar lo que anteriormente se había comentado. Muy bien. Analizando las alternativas, sería verdadero, falso, falso, verdadero, ¿no? Mirando las claves, la clave es la letra C. Listo. Problema 3. Nos da un sistema en equilibrio, tal como está en la pizarra, y nos mencionan que indique aquella proposición que es incorrecta. Todo apunta a recordar la teoría de los señores Bronsted y Lowry. A ver, analicemos. Esta sustancia se llama ácido acético. Esta otra se llama amoníaco. Son reactantes. Van a experimentar una reacción de protólisis. El ácido acético se convierte en este anión llamado el acetato. Y el amoníaco se convierte en este catión llamado el amonio. Si el amoníaco tenía 3 hidrógenos y ahora tiene 4, la pregunta es ¿cómo llegó uno para que se convierta en amonio? De igual manera tú te preguntarás, aquí había un hidrógeno junto con el oxígeno, mira, pero aquí ya no está, ¿no? Todo apunta a que el hidrógeno ha salido y él lo ha aceptado. Lo que ha pasado es que se ha roto este enlace. Al romperse ese enlace, el hidrógeno se va, pero el oxígeno le quita su electrón. Entonces este hidrógeno viene para acá. Esto ocurre de esta manera. Si recordamos la teoría de los señores Bronsted y Lowry, ácido, ¿qué viene a ser? Toda sustancia que al interactuar con la base, le dona o le cede un protón. Por lo tanto, este señor se llamará el ácido. Y el amoníaco, como lo está aceptando, vendría a ser una base. ¿Te das cuenta? Ese proceso es el proceso de izquierda a derecha, o sea, sería esa flechita la que te está mandando, mira. ¿Está correcto? Este señor se ha convertido en acetato y el amoníaco se ha convertido en amonio. Sin embargo, tú miras acá otra flechita. Claro. Significa que estos iones, conforme se van formando, conforme se van a formar, van a interactuar entre ellos, ¿ya? Y luego de interactuar, lógicamente que van a experimentar una reacción. En este caso, el amonio va a retornar a ser lo que era antes, o sea, el amoníaco. Entonces, si acá yo tenía 4 y acá tengo 3, entonces él debe de liberar 1. En otras palabras, es como si uno de los 4 viene para acá. De esta manera, ¿te das cuenta? Claro, alguien diría, profesor, ¿y por qué? Bueno, es básicamente por la poca estabilidad de este amonio. El enlace NH se rompe y este protoncito, al estar sin electrón, va a ser cobijado, por decir así,
por esta carga negativa que va a unirse con él. Entonces él lo va a aceptar y él lo va a ceder. Si él lo acepta, al igual que este señor que lo aceptó y tú lo llamaste base, a él también se le llamará base. Porque base es la que acepta y la que cede viene a ser un ácido. Profe, o sea que yo tengo de las 4 sustancias que yo tengo en equilibrio, como usted dice, están las 4 porque así yo aprendí, en un equilibrio coexisten los reactantes y productos. Entonces significa que en nuestro vasito van a haber 2 ácidos y 2 bases. Así es, correcto. Sin embargo, que vamos a dar una pequeña diferencia. Esta base, para diferenciarla de esta otra, vamos a llamarla así, la base conjugada. Y al ácido lo llamaremos el ácido conjugado. ¿Está correcto? Entonces son los términos que se utilizan en la teoría de Bronsted-Lowry. Por acá hay una pregunta que nos habla de un concepto llamado el par conjugado. Par es 2. Por ejemplo, si él es un ácido, su pareja que está en producto se llama base conjugada. De igual manera, si él es una base, su pareja se llama ácido conjugado. Entonces, esta parejita se va a llamar el par conjugado. De igual manera, esta segunda parejita se va a llamar también el par conjugado. ¿Listo? Ahora sí, estamos listos para decir verdadero o falso. Alternativa A. El ácido acético es un ácido de Bronsted-Lowry. El ácido acético es un ácido de Bronsted-Lowry verdadero. Vamos para acá. Enunciado verdadero. La B. El ion amonio es un ácido de Bronsted-Lowry. El ion amonio, aquí está, es un ácido de Bronsted-Lowry. Falso, profe. ¿Por qué falso? Acá dice ácido conjugado y acá en la lectura dice que es un ácido. No, por ahí te entiendo, pero en esencia es un ácido. ¿Te acuerdas que yo le puse conjugado solo para diferenciarlo? Ok, entonces, ¿el amonio es un ácido de Bronsted-Lowry? Sí es un ácido. Eso es también verdadero. Clave C. El amoníaco y el ion acetato son bases de Bronsted-Lowry. A ver, el amoníaco es una base, el ion acetato es una base, sí, correcto, son bases de Bronsted-Lowry. Eso es correcto. Bien. Clave D. El amoníaco y el amonio son pares conjugados. A ver, el amoníaco y el amonio son pares conjugados. Sí, también verdadero. ¿Te das cuenta? Ya por descarte ya sabes cuál es la clave, ¿no? A ver, vamos a ver qué dice. El amoníaco y el acetato son pares conjugados. A ver, el amoníaco es una base. El acetato es una base. No, pues. Base con base no pueden ser pares conjugados. Por lo tanto, sería enunciado incorrecto. Y esta es la respuesta a la pregunta número 3. Problema 4. ¿Cuál es el ácido conjugado del anión fosfato ácido que aparece en este pequeño recuadro? Si queremos el conjugado, por lo general los conjugados lo colocamos en producto, ¿no? Y las sustancias ácidas y bases lo colocamos en reactante. Bueno, si queremos el ácido conjugado de esta sustancia, acá voy a colocar la respuesta, ¿no? Aquí estaría el ácido conjugado. Por lo tanto, aquí ¿quién estaría? La base. Claro, la base. Muy bien. Entonces, el papel de este anión sería actuar como si fuera una base. Si esta es una base, entonces su acompañante, que sería en este caso
el otro reactivo tendría que ser, ¿qué cosa? Un ácido, ¿sí o no? Claro. Entonces la reacción va a ser así, mira. Ácido con base, ¿qué me da? Ácido conjugado más base conjugada. Pero me voy a concentrar básicamente en estos dos que están acá. No, acá me he puesto como un apoyo nada más. Entonces, según la teoría de Bronsted y Lowry, ácido, ¿qué viene a ser? Toda aquella sustancia que cede protones ¿a quién? A la base. Y base sería la que la acepta. Por lo tanto, este ácido debe de perder este hidrógeno. Este hidrógeno, al cederlo él, va a ser aceptado por esta base. Entonces, si esta base acepta, tenía un hidrógeno más otro hidrógeno, serían dos hidrógenos. Entonces, lo que yo tendría acá sería el H2. Fósforo, oxígeno 4, ¿sí o no? Ahora, ten cuidado en la carga. Mira, este anión tenía carga -2. Pero cuando acepta una carga +1, es como si yo sumara -2 más 1. Y eso es -1. Entonces todo esto tendría carga negativa, ¿no? Entonces la respuesta a la pregunta sería que el ácido conjugado de esta base viene a ser este anión, que se llamaría el anión fosfato diácido. Fosfato diácido, ¿no? Mirando las claves, el fosfato diácido le corresponde a la clave B. ¿Ya? Vamos por acá a anotar clave B. Pregunta 5. ¿Cuál de las siguientes especies es anfótera? El concepto anfótero, propuesto por el señor Lewis, nos hace mención que una sustancia anfótera es aquella que puede comportarse como ácido o como base, ¿no? Entonces voy a resumir. Anfótero, que implica comportamiento de la sustancia como ácido o como base. Pero en estas preguntas, la mayoría de las preguntas están asociadas a la teoría de Bronsted y Lowry. En el caso de Bronsted y Lowry, el anfótero para ellos se le llama la sustancia anfiprótica, o sea, aquella que puede aceptar protones y puede ceder protones dependiendo con quién interactúa. Entonces, de las 5 alternativas que tenemos, vamos a descartar 4 y una de ellas sería la respuesta. Vamos a descartar la clave A, B, C y E. La respuesta va a ser la D y te lo explico en un momento. ¿Por qué la A no puede ser anfótero? En primer lugar, porque esta sustancia tiene carga positiva. Entonces, esta sustancia solamente puede ser cedida, según la teoría de Bronsted y Lowry. Entonces, ¿qué cosa vendría a ser? Vendría a ser únicamente un ácido. ¿Ya? Vendría a ser únicamente un ácido. El H positivo sería un ácido. Inclusive, según la teoría de Lewis, es un ácido de Lewis. Los cationes, recuerda. En el caso de el carbonato yo te pregunto, ¿podrá liberar hidrógenos? No puede liberarlo porque no lo tiene, pero sí puede aceptarlo. Al aceptar un hidrógeno, quedaría el famoso bicarbonato, el H1CO3 a la -1. Entonces, el comportamiento de él es únicamente como un aceptor. Si es como un aceptor, ¿qué vendría a ser? Una base. Pero no podría ser ácido, porque no puede liberarlo los hidrógenos según la teoría de Bronsted y Lowry.
Esto ni hablar, pues, ¿no? Aquí, si tú te das cuenta, en esta fórmula no está ni el hidrógeno. Entonces no puede cederlo. De repente aceptarlo, habría que ver si modifica la estructura, ¿no? Pero mejor es que tú te recuerdes que esta es una sal, y la sal proviene de una reacción entre un ácido y una base. El ácido clorhídrico, por ejemplo, reaccionó con el hidróxido de sodio, que es una base, ¿no? Entonces es un producto, ¿no? Pero no implica que él tenga propiedades ácidas o básicas, es algo neutro, ¿no? Entonces, en este caso, no es ni ácido ni base, ¿no? Es una sal neutra. Así es. En el caso del amonio, el amonio tiene hidrógenos. Él puede donarlo, ¿no? Puede ceder el hidrógeno. Si él cede, actúa como ¿qué? Como ácido. Profesor, pero también puede aceptarlo. Bueno, si lo acepta, tendría 5 hidrógenos. La fórmula sería NH5 con 2 cargas positivas. Es lo mismo que aquí lo evité. Porque si va a aceptarlo, recuerda que el que acepta es un protón. Pero si ellos tienen carga positiva, imagínate que son 2 cuerpos positivos, digamos que mi puño es positivo y la tiza es positiva. ¿Qué cosa pasa cuando el positivo se acerca a un positivo? Rechazo, ¿sí o no? Por lo tanto, fácilmente no va a poder aceptarlo. Por esa razón, descartamos que él sea una base. Y también descarto que él sea una base. Únicamente, ¿qué pueden ser? Pueden ser ácidos de Bronsted y Lowry. Entonces, no pueden ser anfóteros. Negamos a estos 4. Me quedo con la clave D, que sería la respuesta a la pregunta. ¿Por qué? Si este señor llamado bicarbonato acepta un hidrógeno, vamos a suponer que el hidrógeno viene por acá y él lo acepta, entonces tendría un hidrógeno más un hidrógeno, serían 2 hidrógenos y la fórmula sería esta. ¿Te das cuenta? El menos 1 con el más 1 me da 0, por eso la sustancia es neutra. En este caso, él actúa como ¿qué? Si él acepta, él vendría a ser ¿qué cosa? Una base. Ahora, para yo llamarlo anfótero, él también debe de tener comportamiento como ácido. Vamos a ver. Para que él tenga comportamiento como ácido, en vez de aceptar, ¿qué debe hacer? Debe ceder. Su hidrógeno que tiene, debe cederlo. Y si lo cede, quedaría el famoso carbonato. Estas sustancias sí existen. Por lo tanto, el bicarbonato puede actuar como ácido y como base dependiendo con quién esté interactuando. Bien, la clave entonces es la D. Problema número 6. ¿Cuáles de las siguientes especies pueden actuar como ácidos de Lewis? Dentro de las 3 teorías, la más completa es Lewis, que tiene que ver con los electrones, no te olvides. En el caso de los ácidos en particular, en general, ácidos de Lewis, ¿quiénes son? ¿No? Para generalizar. Los ácidos de Lewis vienen a ser los cationes, ¿no? Las especies químicas que tienen carga negativa, o positiva, perdón, los cationes positivos, vienen a ser los ácidos de Lewis, ¿no? Por ejemplo, el mismo hidrógeno positivo es un ácido de Lewis. La plata, carga más 1, es un ácido de Lewis. El fosfonio es un ácido de Lewis. ¿Por qué? Porque ellos van a poder aceptar cargas eléctricas negativas. Si tú recuerdas, los ácidos de Lewis son aquellas especies químicas, iónicas o moleculares, que en interacción con otra pueden aceptar par de electrones. Como ellos son positivos, aceptan
carga negativa. También, ¿quiénes vienen a ser? También vienen a ser los, en este caso, anhidridos, ¿no? Los anhidridos. Por ejemplo, el anhidrido sulfuroso, ¿no? Por ejemplo, el anhidrido carbónico, ¿no? Etcétera. Vienen a ser en este caso sustancias ácidos de Lewis. ¿Y por qué? Si tú recuerdas un poco nomenclatura, formulación, un anhidrido con el agua me da un ácido, ¿te acuerdas? Anhidrido más agua me da ácido oxácido. Por lo tanto, estos cuerpos, cuando interactúan con el agua, van a formar ácidos, ¿no? Se podría decir que son ácidos en potencia, ¿no? Una vez que interactúen con el agua, van a formar el ácido. También se puede explicar mediante un mecanismo por el cual se rompen los enlaces dobles, en este caso particular del anhidrido carbónico, y se acepta grupos del agua, H y OH, para formar el ácido carbónico. Esa manera de aceptar es aceptar par de electrones. Por lo tanto, los anhidridos vienen a ser ácidos de Lewis. También, ¿quiénes son ácidos de Lewis? Son aquellas sustancias químicas moleculares, moléculas con octeto incompleto, no moléculas con octeto incompleto. Básicamente, si tú miras al átomo central que no haya cumplido con el octeto, ¿no? Podemos mencionar acá como ejemplo al trifluoruro de boro, en el cual el boro solamente alcanza a tener 6 electrones que le rodeen, ¿no? No llega al octeto. Por lo tanto, el boro puede aceptar un par de electrones para formar una unión dativa, ¿no? Esto se vio en teoría cuando vimos el famoso aducto, ¿no? Entonces, esta molécula es una molécula que no cumple con esa condición de octeto, ¿no? La otra podría ser el berilio, ¿no? El berilio unido con el cloro, por ejemplo, ¿no? También, ¿no? El berilio máximo tiene 4 electrones, ¿no? Entonces puede aceptar par de electrones para que, digamos, alcance mayor cantidad de electrones. No necesariamente llegando al octeto, pero en todo caso, si es posible que sea estable, puede aceptar par de electrones. Entonces, estas tres categorías le corresponden a ácidos de Lewis. Bien, es un pequeño repaso a la teoría. Ahora, analizando las claves o las alternativas, en la primera nos mencionan al hierro con carga +2. Bueno, en este caso el catión ferroso, se le llama ion ferroso, vendría a ser un ácido de Lewis. Por el hecho de que es un catión, ¿no? ¿Te das cuenta? En la segunda me dan como fórmula esto de acá, ¿no? Estoy prácticamente haciendo la estructura de Lewis que aparece en la práctica. Si tú te das cuenta, esto yo lo puedo poner así, mira. ¿Sí o no? Es el carbono unido con 2 oxígenos. Estoy trasladando de estructura de Lewis a la fórmula química. Y esto que está acá vendría a ser ¿qué cosa? Un anhidrido. Por lo tanto, si es un anhidrido, ¿qué vendría a ser? Un ácido de Lewis, ¿te das cuenta? Y finalmente, la tercera, me dan aquí el bromo, que prácticamente tiene un octeto el bromo. Pero aquí aparece carga negativa. Esto significa de que es un anión. Y si es un anión, no aparece aquí, mira. Bueno, los aniones, según la teoría de Lewis, no son ácidos, no vienen a ser bases, ¿ya? Entonces, este señor que está acá vendría a ser una base de Lewis. La pregunta era, ¿quiénes son ácidos de Lewis? Y sería 1 y 2, ¿no? Mirando la clave, la respuesta es la letra D.
Problema 7. Se han planteado varias definiciones de ácidos y bases. Al respecto, señale la alternativa que presenta la secuencia correcta luego de determinar si las proposiciones son verdaderas o falsas. Primer enunciado. El ion amonio es un ácido de Bronsted y Lowry. A ver, el ion amonio dice que es un ácido de Bronsted y Lowry. A ver, recordemos. Para que el amonio sea un ácido de Bronsted y Lowry, entonces el ácido ¿con quién tiene que interactuar? Con una base. Claro, debe de interactuar con una sustancia que la llamaremos la base. ¿Sí? Y aquí, proceso reversible. Para que sea ácido, ¿qué debe hacer? Debe de ceder protones, ¿verdad? Correcto. Entonces, si cede protones, lógicamente que la base los acepta. Si él los cede, entonces el amonio se convierte en amoníaco. Y la base, al aceptar, se convierte en un ácido. Pero recuerda cómo se llama esto, ¿no? El ácido conjugado, ¿no? Lógicamente que el amoníaco sería la base conjugada en todo caso, ¿no? Entonces, según el enunciado, el ion amonio es un ácido de Bronsted y Lowry, sería enunciado correcto, ¿no? Es enunciado correcto. Viene a ser un ácido de Bronsted y Lowry. Está correcto. Pero nos preguntamos, ¿podrá ser una base? Una base. Para que sea una base tendría que aceptarlo, pero si lo acepta sería NH5, cosa que no puede hacer, ¿no? Claro, no puede ser NH5 por dos razones, como te expliqué en un problema anterior: la repulsión, positivo con positivo, y también porque es un elemento del periodo 2, que no puede formar un tipo de hibridación que es el sp³d, que permite, ¿no?, que se unan más átomos o tenga lo que se llama el octeto expandido, ¿no? Por eso no puede él unirse con 5 átomos, como sí lo puede hacer el fósforo, ¿no? El fósforo sí puede expandirse, ¿ya? Por eso sería en este caso verdadero. 2 romanos. Nos dicen el trifluoruro de boro, que es una base de Lewis. Bueno, para que sea base de Lewis, debe de, en este caso, poder ceder par de electrones. Esta sustancia me parece haberla visto, ¿no? Si tú recuerdas, está acá, mire. Claro, está aquí. Justamente es una molécula con octeto incompleto. Entonces, si tiene octeto incompleto, puede aceptar, no ceder. Entonces, si puede aceptar, vendría a ser un ácido, no una base, ¿no? Acá nos dicen que es una base de Lewis, sería enunciado falso porque es un ácido de Lewis. Es un ácido de Lewis, ¿no? De repente, para un poquito ampliar, ¿no?, sería bueno también comentarlo. El boro, mira, se une con 3 átomos de flúor. Ya, y forma esta sustancia molecular. Y cuando te digo puede aceptar, es porque aquí el boro no tiene electrones, mira. Tiene un orbital vacío. Entonces, si es un orbital vacío, fácilmente pueden ingresar un par de electrones para formar una unión que se llamará la unión dativa, ¿ya? Entonces, como él es capaz de aceptar, él vendría a ser un ácido y no una base. Para que sea base, generalmente la molécula debe cumplir con el octeto, ¿no? Si cumple con el octeto, entonces viene a ser una base. Finalmente, el enunciado 3
Dice, de acuerdo a la definición de Arrhenius, ojo, nos cambia de teoría, hemos pasado de Bronsted-Lowry, Lewis, ahora aterrizamos en Arrhenius. De acuerdo a la definición de Arrhenius, el agua se comporta como ácido o como base. Como ácido o como base, de acuerdo a la definición de Arrhenius. Bueno, si tú recuerdas, Arrhenius utiliza al agua como solvente, ¿no? Y para que él clasifique como ácido como base, no lo hace con respecto al agua. En otras palabras, el agua es el resultado de una neutralización, pero no es un reactante que yo voy a analizarlo frente al agua, ¿no? Es como si yo digo, no voy a analizar agua con agua. Eso no le corresponde a Arrhenius. Eso le corresponde a la teoría de Bronsted y Lowry, en la cual el agua es una sustancia anfiprótica, ¿no? En cambio acá nos dice que Arrhenius indica que se comporta como ácido como base. Eso es incorrecto, ¿ya? En este caso voy a poner aquí el agua, en el caso de Arrhenius, según Arrhenius, es el medio, es el solvente para predecir acidez y basicidad de otra sustancia, no de ella misma. Repito, de ella misma lo predice Bronsted y Lowry. Bueno, dando respuesta sería verdadero, falso, falso, y la clave sería la letra C. Bien. La C sería la respuesta en la pregunta número 7. Problema 8. ¿Cuántos litros de agua destilada deben añadirse a un litro de disolución acuosa de ácido clorhídrico 0.1 molar para obtener una disolución cuya concentración de los iones de hidrógeno sea 10 a la menos 2 molar? El esquema que observas nos va a ayudar. Digamos que en este vasito, que voy a llamarlo mi solución 1, yo tengo 1 litro de solución, como dice el problema, volumen de la solución es 1 litro, y la molaridad vale 0.1 molar. Cuando tú le agregas agua destilada, asumiendo que el agua destilada es agua pura, vamos a agregarle X litros, 1 litro, 2 litros, 3 litros, no sé en realidad. Cuando tú le agregas solvente a una solución, esto se llama proceso de dilución, ¿no? Proceso de dilución. Tú estás diluyendo, o sea, estás bajando la concentración. ¿Qué significa esto? Que esta molaridad, que vale 0.1, ahora va a ser menos. De repente 0.05, 0.001, 0.0001, no lo sé. Y eso lo sabré recién con el dato que me dan. Lo que sí puedo saber es que cuando tú agregas agua, el volumen aumenta, ¿verdad? O sea, de 1 litro ahora va a ser 1 litro más lo que agrego. Ya asumo que son volúmenes aditivos, ¿no? Entonces el volumen final va a ser 1 más X. 1 más X. Y todo esto en litros. La molaridad, como te dije, va a ser menor. Ahora, ¿cómo saber la molaridad? Recuerda que la molaridad es una unidad de concentración química que relaciona las moles del soluto por litro de solución. El soluto es, en este caso, el HCl, cloruro de hidrógeno, ¿no? Que en el agua se le llama el ácido clorhídrico. Si tú te das cuenta, la cantidad de ácido no ha variado, ¿no? Porque tú solamente has agregado agua. Entonces yo podría plantear de que las moles del soluto que se encuentran acá y que se encuentran acá, ¿cómo van a ser? Iguales.
O sea, esa sería una relación importante, ¿no? Que el número de moles de soluto presentes en 1 y en 2, ¿cómo van a ser? Van a ser iguales. Pero si tú recuerdas molaridad, molaridad era número de moles entre volumen de la solución. Despejando, número de moles sería molaridad por volumen. O sea, en vez de poner número de moles, me conviene poner esto. Molaridad de la solución 1 multiplicado por el volumen de la solución 1 deberá ser igual a la molaridad 2 por el volumen 2. Entonces prácticamente eso es vital aquí. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a resolver el problema y hallar el volumen X. ¿Cómo hallo volumen X? Primero hallando volumen 2, ¿sí o no? Volumen 2 voy a hallarlo, pero debería de conocer molaridad 2 y no lo tengo. Pero, a ver, tranquilo. No conocemos molaridad 2, es cierto, pero hay un dato. El dato dice que cuando esta solución está preparada, la concentración de los iones hidrógeno presentes es 10 a la menos 2. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir por partes, tranquilo. A esto lo llamaré ecuación alfa. Ok. Entonces voy a hacer el cálculo. De la concentración del soluto. Y recuerda que la concentración del soluto equivale a la molaridad de la solución prácticamente. Tenemos que recordar también que este soluto viene a ser un ácido fuerte. Recuerden la teoría. Ácido fuerte es aquel que al estar disuelto en el agua se ioniza totalmente, ¿no? Aparece el catión y aparece el anión cloruro. Aquí aplicamos lo siguiente, ¿no? Por una mol de moléculas del soluto se obtiene una mol de iones hidrógeno. Pero resulta que esta cantidad lo tengo, porque esta cantidad está acá, mira. ¿Te das cuenta? Solo que ese 10 a la menos 2 me parece que hay que moverlo y ponerlo como 0.01 molar. ¿Sí o no? Es lo mismo, ¿no? Un poquito de álgebra. 10 a la menos 2 es 0.01 molar. Entonces la concentración del ion H que tenemos realmente es 0.01 molar. Pero esto ha venido de acá. Y como la relación es de 1 a 1, significa que la concentración del ácido, una vez que se ha hecho la dilución, es realmente 0,01 molar. Claro, muy bien. Lógico. Y ahí se comprueba por qué esta concentración ha disminuido. O sea, esta molaridad 2 es justamente este numerito, 0,01 molar. Vamos a llevarlo para que lo tengas anotado. ¿Ya? O sea, esta cantidad es 0,01 molar. Ahora sí, prácticamente ya estamos listos. Una vez que yo conozco la molaridad 2, lo puedo reemplazar acá, ¿sí o no? Claro. Vámonos por acá. Reemplazando en alfa. Ahora nos vamos por acá. Entonces, reemplazando en alfa digo, molaridad 1, ¿cuánto vale? 0.1, que multiplica a volumen 1, que vale 1 litro. Y esto es igual a la molaridad 2, que justo lo tenemos, 0,01 molar, por el volumen 2, que no lo sabemos, ¿no? Ese volumen 2 lo hemos llamado 1 más X. Listo. Ahora sí. Cancelamos molaridades. Te das cuenta que esta cantidad es 10 veces esta cantidad, ¿no? Claro, si tú multiplicas por 10, esto corre para acá y es igual el decano.
Entonces yo puedo cancelar, mira, esto, cancelo con esto, ¿y cuánto me quedaría aquí? 10, ¿no? Repito, este numerito es 10 veces esa cantidad. Entonces, 10 por 1, 10. Y esto sería igual a 1 más x, que sería en este caso 1 litro más x litros. Bueno, haciendo una operación aritmética, ¿cuánto vale x? 9 litros. ¿Ya? Entonces, el contenido de agua que debemos de agregar a esta solución inicial es 9 litros. Mirando las claves, la clave es la letra D. Muy bien. Hemos terminado con esta práctica dirigida que te resume prácticamente todo lo que es este capítulo de Teorías Ácido-Base parte 1.